Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 21. El capítulo 21 del versículo 15 al 26. Hoy queremos subrayar específicamente el versículo 25. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos, sin desangrar, y de las uniones ilegales. Hasta ahí entonces nosotros encontramos la propuesta. ¿Se acuerdan? El problema que hubo ya en el capítulo 15. Capítulo 15 nosotros recordamos muy bien que Pablo y Bernabé tienen que bajar hasta Jerusalén, ¿verdad? Para hablar, porque algunos dicen que llegaron ahí, pues ya pues hay problema. Ya pues bien el problema a la gente. Algunas personas, así nomás te dicen una forma, no te dice quién, nombre y apellido, de Judea, venidas de allí, enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Pero tenía elementos importantes. Penda ver salvamos ay, penda ver que nada que ver con el cristianismo, porque penda peña circuncidar y penda hay judío, penda entender la ley que viene allá de nuestro padre Abraham, pella o ese, penda entender va eve, penda picuain va eve, vea la dice. Sin embargo, Pablo y Bernabé estaban entendiendo que el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, era una encarnación en la propia vida de cada nación, de cada hombre, de cada cultura. Entonces, no era simplemente una revelación o una encarnación de Dios para el pueblo de Israel. Esto también nosotros lo decimos y lo celebramos también, porque nuestra liturgia es una cosa maravillosa si uno lo entiende. El asunto es que ella posee la catequesis, naña endusei, naña aprendesei, en síntesis, cuál es el camino de nuestra fe. Pero ustedes saben que en cuanto a lo que nosotros celebramos, ya después, lo que le llamamos la Navidad, después del Adviento, hay epifanías, así le voy a llamar, epifanías. Y las epifanías responden justamente a esta preocupación de la universalidad. Pero lo hacen de una forma gradual, a operar en la historia de salvación.
Historia quiere decir, yo una vez decía de una manera de trabalengua, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Ya sea eso, pero algo ya pues un poco y despertarnos un poco, ¿verdad? Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. UPA dice la historia. Son los acontecimientos que acontecen en la vida del hombre, en nuestra sociedad. Bueno, UPB Beñan de Yara, oye, es acá. Vuelvo a repetir, en nuestra historia Dios se da a conocer. Dios no es un ser mágico, Dios no es un fetichismo. Estas son las religiones primitivas, las religiones que pensaban simplemente que el accionar de Dios era como algo mágico. Peñan de Yara ya papá, y vos sos alguien que está en el minten de bebé. No. Nosotros sabemos, y después es espectacular, ¿verdad? Esta reflexión. Para mí, cada vez que entro más en la Biblia, ¿verdad? Y uno va entendiendo por qué escribe el autor sagrado y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. 2 elementos, justamente para darnos a entender eso. Porque imagen de Dios significa que vos sos inteligente, sos libre, tenés fuerza de voluntad y tenés capacidad de amar. Vean los 4 elementos esenciales y fundamentales de la vida del hombre. ¿Entendiste? Lo demás viene por añadidura. Bueno, volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos nosotros reflexionando aquí en este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21, ¿verdad? En el versículo, sobre todo hoy que subrayamos el versículo 25. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones. A saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Ustedes ya por la resumen. Pero eso nosotros lo encontramos acierto, porque ellos ya en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, hablaron de eso. Hubo el problema, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Y ahí comienza, dice, una gran discusión. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. ¡Qué maravilloso! Esta es una cosa interesantísima. Pero oye, que está ahí, se encuentra con Pedro, Santiago, Juan. Santiago era el obispo en ese momento, ¿verdad? Que está al frente de la comunidad, los principales en Jerusalén. Y después Pedro hace un discurso y él dice y argumenta, ¿verdad? Pedro se levantó: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Aquí, por ejemplo, evidentemente que le ponen a la figura de Pedro por una cosa esencial y fundamental que nosotros siempre lo decimos, ¿verdad? Que es la primacía, que se dice, ¿verdad? La primacía, Pedro. Y entonces él es el que habla, es el que dice: Dios me eligió. Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Habemos entonces en el mismo nivel, al mismo nivel le está poniendo Pedro y el Espíritu del Señor, que les envía también a los paganos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que el 29 de junio que nosotros celebramos en nuestra liturgia, ¿verdad?, a Pedro y a Pablo, aquí nosotros lo encontramos de una manera maravillosa, ¿verdad? Pedro y Pablo. Entonces, así como Dios envió el Espíritu para nosotros y nos enseñó cómo tenemos que interpretar y saber su accionar en medio de su pueblo, upeya ahí venían de Yara, alleva, ombo upe y petumarangato, pejapillacuera, es decir, a todos sus hijos, a los hijos que son paganos, que son gentiles. Y Pablo justamente está trabajando con ellos. Y es él el que, con el anuncio de la verdad de Jesucristo, ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Está inculturando. Desde la misma cultura. Entonces quiere decir que la gracia de Dios es universal. El universalismo quiere decir que Dios se manifiesta. Lo esencial, lo ontológico, lo fundamental de la gracia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que nos hace pensar y qué es lo que pide de nosotros? En cualquiera de nuestras culturas, en cualquiera de nuestras formas de ser y de pensar. Yo soy, entonces, Yashbe, yo soy guaraní, de Cerrita, de Olimpia, lo que sea, pero sin embargo esos son accidentales. Lo esencial y lo fundamental es lo ontológico, es decir, tu humanidad. Y esa humanidad es la que está llamada a resucitar. Y resucitar quiere decir ser felices, vivir la felicidad y la gracia de Dios. Eso que Dios quiere que nosotros seamos. ¡Qué espectacular! Apeala Pablo, apeala Pedro, apeala caña de. Pedro se pone de pie y él dice, así, de la misma manera. Dios me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en
Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir
cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. 2 horas a solas con el Papa. Eso fue lo que vivió el seminario de Getafe, que viajó a Roma para celebrar sus 30 años con Francisco. Unos 40 jóvenes acompañados de sus obispos y formadores, para los que el pontífice dejó el discurso de lado. Cuando ha entrado y ha visto 40 seminaristas, de pronto se ha dirigido a mí y me ha dicho, ¿pero son todos de la misma diócesis? Pues sí, son todos de la misma diócesis. ¿Y tú qué haces para tener esto? El Papa ha respondido, por ejemplo, a temas que son muy del mundo actual, como la relación entre movimientos eclesiales y diocesaneidad. El Papa ha hablado de su propia experiencia. Alguna pregunta de un seminarista de cómo vivió los momentos vocacionales fundamentales en su vida, nos ha contado los cónclaves, ¿no? Él dice, bueno, esto ya está publicado y como todo el mundo lo sabe, yo lo cuento, pues con esa sencillez que tiene. No todos los días uno tiene la oportunidad de encontrarse con el Papa, mucho menos de poder hacerle preguntas y compartir inquietudes, un momento que los seminaristas aprovecharon y del que salieron reflexionando. Han hecho una pregunta sobre la fecundidad, la paternidad, ¿no? Y él decía, una frase que ha dicho que no se es fecundo si no se es padre, ¿no? Si uno no asume las cosas que le tocan vivir, si no asume pues aquellas personas que se le han encargado, ¿no? Y solo así pues uno pues viviendo esa paternidad es capaz de dar fruto. Verle cuando han abierto la puerta, verle cómo entraba, el buen humor, el ambiente que ha generado, ¿no? Como muy cercano, pues es verdad que ahí ha animado mucho, ¿no? Y también pues ver cómo nos ha confirmado a nosotros en la fe, con todo lo que nos ha respondido, ¿no? De las preguntas, pues ver que nos ha llegado hasta el fondo, ¿no? Y además de los consejos del Papa, los seminaristas no se fueron con las manos vacías. Francisco les regaló un rosario y una de sus exhortaciones apostólicas. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. El Vaticano se ha pronunciado sobre la polémica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos el 26 de julio. A través de un comunicado, la Santa Sede dice que está entristecida por algunas escenas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París y no puede sino unirse a las voces que se han alzado en los últimos días para deplorar la ofensa causada a muchos cristianos y creyentes de otras religiones. Además, el Vaticano señala que un evento como las Olimpiadas debería enfatizar valores compartidos en vez de incluir alusiones que ridiculicen las convicciones religiosas de muchas personas. La libertad de expresión, que evidentemente no se cuestiona, solo está limitada por el respeto a los demás. Ya se habían pronunciado al respecto los obispos franceses e incluso líderes musulmanes como el imán de Al-Azhar, uno de los mayores representantes sunitas. Al-Tayeb dijo que se trató de una falta de respeto flagrante.
Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos aquí con este discurso que encontramos ya, decíamos, en el capítulo 15. Y ahora es Santiago. Primero es Pedro el que habló, ahora será Santiago. Pedro le da
desde su primacía, es decir, Dios me eligió, Dios me eligió. O sea que la comunidad cristiana, queridos hermanos, tiene muy clara la figura de Pedro. Ya no tuvo nada que ver, porque ustedes muchas veces la ñandela ya es anda ya entendéis. Entonces, claro, cuando nos hacemos catequesis, después te vienen ahí unos protestantes, sectas en la Biblia y ese, aquello, donde encontrar en la Biblia que está el rosario, donde... No entendí que este es un proceso histórico, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con esto. O sea, estamos, ¿saben qué? Tiro al aire y dice, bueno, aquí hay que entender, y mira, y aquí entra la figura, decíamos, de Pedro, primero con este discurso que se pone en la boca el autor sagrado de la comunidad cristiana, los seguidores de Jesucristo. Ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió, dice Pedro, entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Bueno, hasta ahí entonces todo este discurso de Pedro, que da el cimiento y la fuerza, porque es Pedro, habló Pedro. Si habló Pedro, entonces ahí la comunidad está segura. Habló Pedro, la comunidad está segura. Y eso pues es lo que en la tradición, ¿verdad? O sea, es la continuidad de esa comunidad. Muchas veces la gente no entiende, va a decir la tradición, ¿verdad? Muchas veces no entiende. La tradición es nada más que se dice también el depósito de la fe. La fe justamente en Jesucristo, que es guardada con los valores y principios de lo que verdaderamente se ha dicho, se quiere decir, y por lo tanto con la fuerza de interpretación. Por eso no podemos decir, Sheikha tú, a interpretar la Biblia como yo quiero, como el Espíritu me dice y me inspira. No, Señor. La Biblia es interpretada dentro de un magisterio, porque el magisterio es justamente la comunidad, y dentro de la comunidad entonces podemos entender cuál es el camino que se te está presentando de los valores y principios del cristianismo. Porque si no, cualquiera después dice cualquier cosa, que podemos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Bueno, y después ahora viene el discurso de Santiago. Y aquí está lo que se vuelve a repetir en el capítulo 21 que acabamos de decir y que es un poco nuestro versículo 25. Santiago tomó la palabra diciendo, hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo sagrado en su nombre. Con esto concuerdan las palabras del profeta, etc. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos. No se debe inquietar. Eso es lo que dice el obispo de Roma, de Jerusalén. El obispo de Jerusalén es Santiago, el primer obispo. Y después envía la carta apostólica y les dice justamente eso. Le eligió. Los apóstoles y presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, habiéndonos enterado que algunos sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo. Espectacular como te va presentando. Y bueno, por eso les enviamos a Judas y a Silas, a ellos dos les envían, ¿verdad? Quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. ¿Y qué es lo que les transmite? Hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables. A saber, que se abstengan. Aquí está. Eso es lo que acabamos de leer en el 21 de nuevo. Como mandó a que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Bueno, vea la yeyuga en el 15 y esto es lo que se vuelve a repetir en el 21, versículo 25. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed. Y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rahamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa
para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. De repente te das cuenta que solo hay dolor y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte ver los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que perdido, yo quiero luchar contigo, ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Todo cambiará. Confía en Él, buenas nuevas vendrán. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos en el versículo 25. Pea la Ñande Yasura Yahina, pea la Ñande Yaheshahina en este momento. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones, a saber que se abstengan, como ya dijimos. Vuelvo a repetir lo que ya ellos habían dicho, ¿verdad? Y habían enviado. O sea que en esto consiste, ¿verdad? Simplemente en esto consiste. Y cuando en ese versículo 24, ¿verdad? Les está diciendo justamente Pablo, aquí nosotros, pero en son de amigos, ¿verdad? Queremos que haya paz, que haya serenidad entre nosotros, porque estamos ahí, ya hemos oído, ¿se acuerdan? Hoy los endúa cuente, os endunte, vamos en guema la cuchara. Omo ingema la cuchara, emagatuloi cuapa, ematula itaba evaloicona. Esa clase de personas normalmente les cuesta vivir en comunidad, les cuesta entender. Todo lo demás hacen mal. No sé si ustedes, sé por lo menos cómo va, y está lastimosamente ayer. Que sacó y cuapa hoy, que sacó en hambre y santito hoy. Pero pues en el fondo, vos te das cuenta que hay mucho egoísmo detrás de esas cosas. Y hay entonces, por una parte, una gran superficialidad también, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la persona que llega a una profundidad de vida, ¿saben qué? Le voy a decir muy bien. Lucas nos presenta muy bien cuando el fariseo se va a rezar y cuando el publicano se va a rezar. Incluso yo les puedo decir que hay muchas personas que se han desviado del camino de Dios. Podemos decir así, ya directamente en seco, son pecadores, ya es ¿verdad? De un sentido moral, porque pero ellos entonces hicieron ese camino, ¿verdad? Pero que después de un cierto tiempo, ¿verdad? Parece que van meditando, van entendiendo, van comprendiendo. Aunque sea tú ya vaya es bebesa. Y parece que van descubriendo y van diciendo, pero Señor, va el ashaya po cuetenan va el ashaya pojina con angaya, va el ashaya po. Entonces desde ahí tienen esta actitud, ¿sabe de quién? Del publicano. Porque también hay muchos otros, queridos hermanos, que continúan con la actitud del fariseo. Sheikh Paoe, Sheikh Paoe, Sheikh Paoe. La envidia que yo ya la misa sabe que esta, aquello ya peña confesar, ya pon la ñandera pe como cristiana. No, más ya da Sheikh Paoe, Sheikh Paoe. Usted dice peando y cuemba, ¿entiende? O sea, por lo menos no entiende lo que es la vida cristiana, no entiende lo que es la vida de comunidad, no entiende lo que significa la iglesia, no entiende lo que significa bautizarse, no entiende lo que significa una responsabilidad en el compromiso profundo con su comunidad, con su iglesia, es decir, con su familia, con sus hijos, con el entorno, con las personas. Sin da terminología para la ipuruta, pues siempre es lo mismo, no sé si se dan cuenta. Siempre es un llamado que Dios nos hace y eso es lo que estamos encontrando en cada versículo, en cada narración que nosotros encontramos de la palabra de Dios. Siempre la columna vertebral será el seguimiento de Jesucristo, pero un seguimiento de Jesucristo que nosotros lo encontramos en nuestra comunidad. Ñandeya yuhube ñande yara moaya yuhube ñanderoga pube, upea dice peñanderoga. Upea dice pea ñandeya yuhua ñande envirecobe, ñande mena, ñande membecuera, ñande atihuasupe. Y eso es lo que nosotros entonces después ponemos al servicio de la comunidad. Todos, queridos amigos, todos, queridos hermanos, tenemos que ponernos en esta actitud. Es la comunidad, ¿verdad?, la que nos está pidiendo. Es la comunidad que a gritos nos está diciendo. Pejendumina, peyapomina, peyesa cuaminas, amigos. Convirtámonos. Todos, ¿eh? Todos tenemos que convertirnos. Toditos estamos llamados a la conversión. Porque en el fondo, toditos tenemos esta, vamos a decirle de esa manera, esta raíz, ¿verdad?, del mal en nosotros, del egoísmo. Ya por calla, ya posee, veñan de ya posee. Entonces por eso les pone las normas. ¿Saben qué?
Estas son las normas sencillas, pero ya popea, amigo, ya popea por el bien de la comunidad. Y eso es lo que le habían advertido a Pablo. Pablo, por favor, ya pona vea, ya pona laro, ande, listo va. Y vamos entonces a buscar y vamos a caminar juntos y vamos a entender. Anila ya capunte año y coñande y la tiro al aire. Jabe, ya jamagatuve, ñande poshima peandi, ñande poshima moandi, allá pómase de acuerdo a mis intereses, la secta, la iglesia, etcétera, etcétera. Apea, ñandera java y vea ve. Upea, ñandera java y vea ve. Y a mí me da mucha pena, ¿verdad? Porque ustedes saben muy bien, y eso no hace falta que a gritos se siente y se ve, ¿verdad? Mucho que después, hasta dentro de su empresa, le obligan, si quieren trabajar. Y claro, como la gente pobrecita está mendigando, porque también estamos en un país tan corrupto, ¿verdad? Y nos cuesta ser independientes, ¿verdad? Nos falta formación, educación, hay mucha ignorancia, falta de preparación. Entonces, por un pedazo de pan, ya ve música del padre Ceciño, pero domina, ¿verdad? Por un pedazo de pan. Yo soy capaz entonces, ¿verdad?, de comprar y de llevar a la propia indignidad, porque eso es indigno, ¿verdad? Para que el pobre pueda trabajar, ya ponga pecha, ya pueda ser religión, que pepe o si no, ande ya a ver. Eso es indigno, eso es indigno. Eso es justamente ir contra la conciencia de la persona. Pero yo sé que muchas personas, ¿verdad?, como le estoy diciendo, por un pedazo de pan, y entonces tiene que someterse. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedir que esta gracia del Espíritu, así como la de Pablo, y esta gracia también Santiago, como ellos procuran dar a entender y conocer que el camino de la salvación es un camino verdaderamente de libertad, es un camino de adhesión a Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.